Hola, ¿cómo estás? Buenos días, que Dios te bendiga. Espero estés bien, amaneciste bien. No sé en qué momento vas a ver este video, pero quiero enviarte un saludo, un abrazo y pues agradecerte porque estás viendo el video y si puedes compartirlo con tus amistades en tus redes sociales y darle like, te agradecería también para que este video llegue a más personas, ¿verdad? Estamos en un mes emblemático, en un mes importante y es el mes de la mujer. Hay muchas mujeres que si tú te vas a Google han sobresalido en esta tierra, han sido mujeres que han hecho cosas importantes, han levantado estandarte, han levantado bandera, han sido de ejemplo para otras personas en su comunidad, en sus vidas, en su hogar. Y pues yo sé que tú también tienes mujeres a las que admiras, empezando por tu madre. Si tú ves atrás, tú ves que te quedas cortita, cuando ves a una mujer tan importante en la vida de cualquier ser humano y es pues esa persona que sembró raíces, fundamentos en tu vida importantes para que tú también fueras una persona con mucha fuerza, con mucho poder para enfrentar todas las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Así que si vamos a la Biblia también, tú encuentras muchas mujeres que sobresalieron. Está entre ellas Esther, la reina Esther, una mujer muy valiente, una mujer de admirar, una mujer que no cualquiera se pone en los zapatos de ella, se podía poner en los zapatos de ella. A María, la madre de Jesús, una mujer muy importante en la Biblia, una mujer que también dice su palabra que era una mujer consagrada, una mujer respetuosa de Dios, amorosa, temerosa de Dios. Encontramos a Ana, la madre de Samuel, una mujer que derramó su alma delante de Dios pidiéndole un hijo y Dios le concedió, y ella no solamente pidió, sino también cumplió con su promesa, porque dice la Biblia que fue a dejar a su hijo al templo para el servicio de nuestro Dios. Pero en esta mañana quiero hablarles de una mujer que sobresale en toda la historia, en toda la Biblia, y es una mujer que yo creo que ustedes conocen la historia, es la mujer samaritana. ¿Por qué la historia se llama Jesús y la mujer samaritana? La mujer samaritana viene el nombre, no dice la Biblia el nombre de ella, pero sí le llama mujer samaritana porque ella vivía en Samaria. Ella vivía en Samaria. Y dice la historia, se encuentra en el libro de San Juan. Te voy a pedir que te sientes y leas tú y te sientes a leer esta Biblia, esta historia, porque es muy importante. En el libro de San Juan, comenzando, ustedes pueden comenzar en el capítulo 4. San Juan capítulo 4. Pueden comenzar por el versículo 1, pero yo voy a empezarles a hablar desde el versículo 3. Dice la palabra de Dios que Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Había un camino recto para llegar a Galilea, pero también dice la palabra de Dios en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y nosotros vamos a ver más adelante por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria. Dice la palabra de Dios que vino a una ciudad llamada Sicar en Samaria y se sentó a la orilla de un pozo, en el pozo de Jacob. Dice que ese pozo era el pozo que Jacob le dio a José como heredad, como herencia. Dice que él estaba ahí sentado, imagínense, cansado. Dice la palabra de Dios también que era la hora sexta. Y la hora sexta, según la Biblia, es mediodía. Dice que él estaba cansado. Imagínense mediodía de caminar. Bueno, nosotros que venimos de allá de nuestros países, El Salvador, Guatemala, Honduras, sabemos que caminamos allá, pero grandes cantidades de kilómetros. Y no solamente caminamos en, digamos, caminos bonitos, sino que hay caminos polvosos, caminos pedregosos, caminos que cansan más que un camino regular.
No sabemos qué camino, cuánto había caminado Jesús, ni tampoco sabemos qué distancia, pero sí dice la Biblia que era la hora sexta y la hora mediodía, y la Biblia dice también que él tenía sed porque cuando llegó a Sicar, a la orilla de ese pozo de Jacob, dice que él empezó una conversación con una mujer que para empezar no podía platicar con esa mujer porque la mujer era samaritana y Jesús era judío. Y la palabra de Dios en el versículo 9 dice que Jesús le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pues los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Dice que Jesús le respondió: si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva, le dice Jesús. Entonces la mujer le dice: pero ¿cómo me vas a dar agua si tú no tienes con qué sacar del pozo el agua? Entonces dice que Jesús le dijo: del agua que tú me vas a dar, el que tome de esa agua tendrá sed, volverá a tener sed, pero el que tomare del agua que yo le dé, dice la palabra de Dios en el versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso porque Dios ofrece esa agua no solamente a la mujer samaritana, sino también a ti y a mí. Entonces la mujer emocionada, ¿verdad? Por el agua, dice que le dijo: Señor, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Yo quiero, yo también, yo no quiero tener sed jamás. Entonces, y también le dice, para que ya no tenga que venir a sacarla aquí al pozo, dame de beber de esa agua. Entonces, dice que la mujer samaritana, después de pedirle agua, dice que le dijo, en el versículo 14, estamos en el 14, en el 15, que le dijo: dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y entonces ella se encontró en aprietos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que ella era una mujer que estaba con un hombre comprometido. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Le dice Jesús en el versículo 17. Respondió, en el versículo 16 le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces el 17 dice que le dijo: no, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque en el versículo 18, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, él le dijo: tú dijiste la verdad, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que era un hombre comprometido, marido de otra mujer. Entonces, la historia nos lleva a una mujer que en ese momento en que Jesús le dice eso, ella entra como en algo como sorprendida, se encontró sorprendida y dice: ¿cómo es que este hombre sabe mi vida, verdad? Imagínate cuando alguien se acerca a ti y te dice algo que tú tal vez estás pasando, tal vez lo vio en tu rostro, tú dices: pero ¿cómo? Si yo no le he dicho nada. Entonces dice que la mujer estaba sorprendida porque le dijo toda su vida prácticamente. Y vamos a ir de un solo, ustedes pueden seguir leyendo la historia, pero el tiempo no quiero alargarme, al versículo 29. El 28 dice que la mujer dejó su cántaro, por un lado. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad.
Y le dijo a todos los hombres y a toda aquella ciudad, le dijo, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice la palabra de Dios que ella les dijo en el versículo 29. Entonces dice, salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Y dice que él les dijo, esta gente estaba sorprendida. Entre esa conversación de la mujer samaritana con el pueblo allá, llegaron los discípulos a Jesús y le ofrecieron comida, y hay una conversación ahí entre los discípulos, entre Jesús y los discípulos, y Jesús les dice que tienen que ya la siega está preparada y que ellos tienen que sembrar y tienen que cosechar. Entonces, dice la palabra de Dios que la mujer llegó al pueblo y sorprendida toda la gente, dice la palabra de Dios en el versículo 39, que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y dice que daban testimonio diciendo, la mujer daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Entonces, en el versículo 40, dice que vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con él. Y Jesús se quedó allí por 2 días. Dice que creyeron mucho más por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ahora ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice que Jesús después de 2 días salió de ahí y se fue para Galilea. En pocas palabras, ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Galilea? Por Samaria, perdón, antes de llegar a Galilea. Era necesario porque había una mujer que iba a cambiar un pueblo. Había una mujer que necesitaba salvación. Y esa mujer, por ser salva, dio inmediatamente frutos. Imagínense, Jesús le dio el agua que ella pedía, del agua que no da sed jamás, y que aparte de no dar sed jamás, dice la Biblia que es como una fuente que brota para agua viva. Y la mujer lo demostró con hechos. Ella se fue para el pueblo y empezó a predicar al Cristo, empezó a predicar a Jesús, que lo había encontrado a la orilla del pozo. Dice, ¿no será este el Cristo? Dice que no solamente ella se convirtió, también muchas personas del pueblo de Samaria se convirtieron, y después no se convirtieron solamente por la palabra de la mujer, sino también por escuchar al mismo Jesús. ¿Qué quiero decirte en esta mañana, querida mujer? Si tú eres de esas mujeres negativas, pesimistas, que todo el tiempo se están quejando, lamentando, no lo hagas. Ven a Jesús, bebe de esa agua para que puedas tener esa fuente dentro de ti y que cada día tú seas agradecido con Dios o agradecida con Dios por el don de la vida, por la salud, por las fuerzas. Mira a tu alrededor, el mundo está de cabeza, la gente está sufriendo, hay mucha gente muriendo, hay mucha gente enferma en los hospitales y tú estás tal vez con una pequeña enfermedad, pero tú caminas, tú tienes voz, tú tienes ojos, tú tienes comida, tú tienes casa, tú tienes una familia. Con una cosa que tú tengas para agradecer, agárrate de eso y sea agradecido con Dios. Otra cosa es que cuando Jesús pasa por tu vida, nunca volverás a ser la misma persona. Siempre Jesús hace cambios en tu vida. Así que si tú conociste a Jesús y no haces cambio en tu vida, es porque no estás de la mano de Jesús. Que Dios te bendiga, busca la palabra de Dios, estúdiala, compártela y gracias por ver este video. Hasta pronto. Felicidades, mujeres hermosas. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, un beso virtual y saludes a todas las mujeres bellas ejemplares. Que Dios les bendiga.
Bye.